Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El caso con Ana María, donde hoy les vamos a mostrar un caso real de lo que están viviendo las empresas por el mal manejo de la salud ocupacional. Esta es una sentencia donde nos muestra claramente una problemática de una enfermedad llamada el túnel carpiano. Nos encontramos con el doctor Mauricio Muñoz, quien ha acompañado a la trabajadora en todo este proceso. Le ha servido como su defensa, y con la doctora María Eugenia Muñoz, quien también ha acompañado a la empresa también en todo este proceso. Ella ha sido la parte defensora de la empresa. Doctor Mauricio, cuéntenos cuál ha sido la problemática, qué ha pasado desde el principio, qué ha vivido, qué ha tenido que vivir esta trabajadora y a qué conclusión se llegó. Siga, doctor Mauricio. Buenas tardes. Ana, buenas tardes. Doctora Margenia, buenas tardes. Para colocarlas en contexto, voy a resumir qué fue lo que pasó con mi cliente. Mi cliente presenta una demanda a estas dos empresas porque no se cumplieron los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo. El cliente realizaba dos funciones en esta empresa. La primera función era operaria de limpieza y la segunda función era operaria de limpieza y empaque de pescado. Con el tiempo ella empezó a presentar dolor en su hombro, codo y mano derecha, lo que más adelante se le presentó como una enfermedad profesional denominada síndrome de túnel carpiano, que no cumplía esta empresa, no cumplía con las acciones preventivas para evitar esta enfermedad profesional, no suministraba los equipos y herramientas necesarios para que mi cliente realizara las actividades adecuadas en el área de procesos de esta empresa. No existían unas condiciones dignas de trabajo para que mi cliente realizara esta actividad. Además de eso, no se cumplía con las normas de seguridad industrial, con normas de seguridad social, con normas de higiene. No tenían en sus instalaciones un departamento de salud ocupacional, un departamento de seguridad industrial, un departamento médico industrial. Lo que se tomó para realizar la demanda por una indemnización total y ordinaria de perjuicios por un valor de 1.500 millones de pesos. Desafortunadamente, en primera instancia, el juzgado segundo laboral del circuito de Cartagena absolvió las demandas con costas a los demandantes, buscando nosotros más herramientas para seguir con este trámite y no quedar ahí. Basándonos en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, decidimos continuar buscando culpa del patrono. Eso sucedió sobre el año 2007, pero pues en el año 2009 ya la sentencia Tribunal de Cartagena confirmó el fallo en primera instancia, indicando que no existía prueba omisiva por parte del empleador y que no se conocía en su totalidad la historia clínica, no se conocía cuál era el origen de la enfermedad de mi cliente. Es importante acotar que el dictamen de Junta Regional de Invalidez estructura la enfermedad en el año 1999 y la Junta Nacional la ubica en el año 2004, lo que hace poco probable que exista culpa del patrono, ya que mi cliente trabajó hasta el 30 de diciembre del 2004 y ella presentaba una incapacidad desde julio del mismo año. Además, se dejaron de tener en cuenta unas pruebas de valoración, como era el certificado laboral, lo que indicaba que mi cliente estaba trabajando desde 1997 hasta el año 2004, que fue la fecha en que terminó su contrato laboral. Otra prueba que pues no tuvo validez en ese momento fue el dictamen de la Junta Regional de Invalidez. Ya con el tiempo pues viene ya el recurso de casación que fue admitido por la Corte, y ahí es donde se expresa que la ARP dio unas recomendaciones a la empresa y que no se tuvieron en cuenta. ¿Qué recomendaciones eran estas? La de reubicar a mi cliente, ya que estaba presentando este problema,
Y la segunda era que las personas que estaban trabajando en ese tipo de trabajo, en esa actividad, tenían que ser anualmente rotadas, lo cual no se cumplió. Además de que la intensidad horaria que se venía cumpliendo, que era de 8 o 10 horas, perfectamente podía aumentar a 17 horas de trabajo, teniendo en cuenta que en la mañana tenían 10 minutos de descanso y en la tarde 30 minutos para almorzar, lo que nos parecía a nosotros pues un tiempo muy corto pues para terminar o para que pudieran los trabajadores descansar de su actividad laboral. ¿Por qué se alargaba esta hora con los empleados? Porque había unas metas de cumplimiento de pescado, tenían que entregar en cierta hora una cantidad de pescados pues para cumplir los objetivos de la empresa. También la ARP encontró que no existían controles ni en el medio, ni en la fuente, ni en el trabajador. Encontró también que existía riesgo físico, riesgo biológico y riesgo ergonómico. O sea, las condiciones eran un poco bajas con respecto a la actividad que se tenía que hacer. También existen los testimonios de unos trabajadores, lo que indicaba que las condiciones eran demasiado precarias, entonces era muy difícil su actividad. Ya con el tiempo, ya gracias al tercer fallo que se da, que sale a favor de nosotros, se obliga a que las empresas indemnicen a mi cliente por los daños que pues ocasionaron esta labor. ¿Cómo se sacó la indemnización de mi cliente? Se tomó en cuenta el salario básico que ella tenía en el año 2004 en diciembre y la calificación que dio la Junta Regional de Invalidez, que la tomó en el año, que la tomó como el 30.83%, ¿sí? lo que la ubica en un tipo de limitación severa, porque si tenemos en cuenta los tipos de limitación, cuando califica la Junta Regional, del 15 al 25 es moderada, mayor al 25 menor al 50 es severa, y mayor al 50 es profunda. Y de acuerdo al artículo primero del decreto de 1994, el decreto 2644, toda vez que no se presentaron perjuicios adicionales, a mi cliente se le da una suma de 8.745.000 pesos. Doctor Mauricio, discúlpeme, lo interrumpo. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con respecto a la indemnización que le dieron a la trabajadora? Ana, con respecto a tu pregunta, pienso que no es un monto adecuado que debe recibir mi cliente, ya que mi cliente no puede sujetar, agarrar ni alzar a sus niños en brazos, lo cual tiene una limitación bastante fuerte. La limitación física es muy fuerte, las funciones hoy en día no son las mismas, entonces no se justifica el monto que se le dio a mi cliente, porque nos parece bastante irrisorio para las limitaciones con que ella cuenta en este momento. Doctora María Eugenia, ahora usted cuéntenos, ¿cómo ha sido este proceso entre las empresas? Yo tenía entendido que la señora tenía no estaba vinculada bajo la razón social de la empresa, sino que le habían interrumpido sus contratos y estaba vinculada bajo una empresa de servicios temporales. ¿Esto es cierto o cómo era la contratación de la señora? ¿Cómo me le va? Muchas gracias por invitarme a tu programa, doctor Mauricio. ¿Cómo me le va, apreciados televidentes? Ante todo, quiero hacer unas apreciaciones con relación a lo que acaba de decir el doctor Mauricio, con relación hacia tiempo limitada. No es cierto que sea una empresa aparente, puesto que todos los trabajadores están afiliados al sistema de seguridad social. Prueba de ello fue la visita que realizó la ARL del Seguro Social en el año 2004. Igual, sobre este tema no hubo procesamiento en las diferentes instancias judiciales. No tenemos registro en nuestros archivos de ningún tipo de vinculación con la accionante, quien ostenta la calidad de empleador fuese a tiempo limitada, los cuales tienen su representación legal y unos reglamentos de trabajo. CIATES Internacional es una empresa que en su trayectoria ha cumplido con todas las normas de salud ocupacional,
tenemos entendido que si a tiempo limitado cuenta con un protocolo de vigilancia epidemiológica, están constituidos los comités paritarios de salud ocupacional, existe constancias de capacitación realizada por todos los trabajadores y lógicamente al accionante. Igualmente tenemos una enfermera que era la que se encargaba desde el momento en que ingresaba al personal hasta el final, o sea, hacerle la inducción desde toda la etapa de producción hasta la etapa de comercialización. No estamos de acuerdo con las pretensiones que en su momento presentó la señora, la accionante, representada aquí por el abogado Pulido, y solicitamos en su oportunidad se negara las pretensiones de la demanda inicial y por ende la inexistencia de la obligación. Con relación a la decisión tomada por el Consejo de Estado, la acataremos, aunque no estamos de acuerdo porque el trabajador laboraba para hacia tiempo limitada, empresa encargada del manejo de la producción y esta fue exonerada de toda responsabilidad y quienes debemos responder por la demanda o la decisión que sacó el Consejo de Estado en nuestra empresa CIATES International. Muchas gracias, Ana, por invitarnos a tu programa. Gracias, doctor Pulido. Espero que con la claridad que hago sobre el tema hayan quedado bien ilustrados y no haya quedado ninguna duda de que nosotros, CIATES International, va a cumplir con la decisión tomada por el Consejo de Estado, pero que en ningún momento fue responsabilidad de nuestra empresa. Muchas gracias. Ana, y no entiendo por qué la doctora María Eugenia dice que existía un departamento de salud ocupacional si hasta ahora tengo entendido que se encuentra en función. En ese momento no existía nada de eso. Además, lo que la doctora dice, que se realizaron capacitaciones, tengo entendido que se realizó una sola capacitación en su momento, entonces no justifica lo que está diciendo en este momento la doctora María Eugenia, y no me parece, porque no se están cumpliendo los parámetros de seguridad de salud en el trabajo en el momento que estaba mi cliente realizando su actividad. Ana, y de acuerdo a la salud, es importante que los trabajadores tengan en cuenta que tienen ciertas obligaciones, como cuáles, como informar de su estado de salud, como asistir a las capacitaciones y cumplir la política de la empresa. También, llegado el caso de que sufran un accidente, hay que informar inmediatamente para que exista el tiempo de informar a la ARL encargada de la empresa. Entonces es importante todas estas recomendaciones. Bueno, televidentes, entonces con el relato de los dos abogados quienes nos muestran claramente la historia, podemos llegar a la conclusión de que la salud ocupacional siempre ha existido en las empresas, desde que hay trabajo, desde que ha habido labor, siempre ha tenido que existir. Lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta y no se ha llevado el debido proceso para hacerse. Hasta que el Ministerio de Trabajo pues realmente toma las riendas de este asunto y en el año 2014 saca el decreto 1443, que es donde pretende desde este decreto obligar a las empresas por medio de unas sanciones, establece un proceso, etcétera, para poder llevar a cabo el tema de la seguridad y salud en el trabajo, que ahora se llama así. Entonces, pues desgraciadamente estamos acostumbrados hasta que no nos obligan a hacer las cosas, pues no las hacemos. Entonces es ahí donde vemos pues claramente la importancia de que las empresas empiecen a llevar a cabo el debido proceso para que se eviten toda esta serie de inconformismos, toda esta serie de problemáticas con los trabajadores y pues para que las empresas también se blinden en todo sentido de que pues les llegue a ocurrir esta situación. Entonces no es nada más por hoy, queridos televidentes, y esperamos verlos en el próximo programa con otro caso. Muchas gracias y que estén muy bien.